Hola, ¿qué tal, ingenieros? Buenos días. Sean bienvenidos a su clase de mecánica de materiales. El día de hoy vamos a ver el primer tipo de esfuerzo que vamos a abordar durante el curso. Este esfuerzo se llama esfuerzo axial. El esfuerzo axial, ingenieros, está representado a través de una letra sigma, como se puede apreciar en la figura. Y esta sigma, o esfuerzo axial, es igual a ¿qué? Es igual a la carga entre el área. Así es como nosotros vamos a poder determinar un esfuerzo axial. Sin embargo, para que este esfuerzo axial pueda ser obtenido de manera exitosa, es necesario hacer algunas consideraciones cuando lo obtenemos. Por ejemplo, una condición muy importante para llamarle esfuerzo axial es que la carga, ingenieros, tiene que ser perpendicular a la sección transversal de la figura. ¿Cuál es la sección transversal de la figura? Ahorita, como se puede apreciar, es esta que nosotros tenemos aquí. Esta, Inges, esto que yo tengo aquí, es mi sección transversal. Que podemos apreciar que la sección transversal es el plano y perpendicular a ese plano vamos a encontrar una carga. Desde que nosotros vemos esta configuración, nosotros podemos decir que se trata de un esfuerzo axial. Ahora, por otro lado, viendo la ilustración en B, ¿qué podemos decir de este esfuerzo axial? Bueno, primero ya vimos su obtención, o qué condiciones se deben de cumplir, pero como segunda opción, también podemos ver, no segunda opción, más bien como segundo término, podemos decir, ingenieros, que el esfuerzo axial es un esfuerzo promedio. ¿Qué quiere decir que es un esfuerzo promedio este esfuerzo axial? Que el esfuerzo en este punto, en este punto, en en cualquier punto de la sección transversal va a ser exactamente el mismo. Así es, esto que se muestra a continuación es la distribución de esfuerzos del esfuerzo axial. ¿Y qué se puede apreciar? Que esta superficie es paralela a la superficie de la sección. ¿Y qué quiere decir esto? Que todas las flechitas tienen la misma longitud. Para los que todavía no comprenden las distribuciones, cada una de estas flechitas va a tener un valor, ingenieros. Entre más grande sea la flechita, mayor va a ser ese valor. Sin embargo, aquí como todas las flechitas tienen el mismo tamaño, quiere decir que el valor que indican, que en este caso es el esfuerzo normal, va a tener el mismo valor en cualquier parte de esta sección transversal. Es muy importante mencionar que el esfuerzo axial también lo conocen en la literatura como esfuerzo normal. Probablemente en los cursos o en las clases posteriores yo no le llame esfuerzo normal y más bien lo catalogue como esfuerzo axial. Cualquiera de los dos términos es correcto. Sin embargo, lo que yo hago es llamarle esfuerzo axial porque vamos a ver más adelante que el esfuerzo axial corresponde a un grupo de esfuerzos que se llaman esfuerzos normales, así como el esfuerzo de flexión. El esfuerzo de flexión también corresponde a un esfuerzo normal y también va a ser ilustrado con la letra de sigma. Por eso, yo, para no confundir a los estudiantes de decirles que un esfuerzo normal, ya que también podríamos estar hablando de un esfuerzo de flexión, generalmente le llamo esfuerzo axial. Y de aquí en adelante, así lo vamos a tratar. Quizá en algunos momentos me refiera al esfuerzo axial como esfuerzo normal, sin embargo, ya se está haciendo la aclaración de que cualquiera de los dos términos es correcto. En la ilustración de la izquierda podemos apreciar que, ingenieros, el tamaño sí importa. Perdón, el tamaño no importa en los esfuerzos axiales. ¿Y a qué nos referimos que el tamaño no importa? Como en otras cosas de la vida. Lo que pasa es de que, como pueden apreciar, nosotros tenemos 3 probetas sometidas a la misma cantidad de esfuerzo. Es decir, vamos a suponer que todas estas probetas están sometidas a una carga P y la sección transversal de las 3 es exactamente la misma. Lo que cambia, ¿qué va a ser? Lo que cambia es su longitud. ¿Qué se puede apreciar entonces si nosotros calculamos el esfuerzo axial en la primera, en la segunda y en la tercera probeta? Vamos a apreciar que este esfuerzo axial es exactamente el mismo en las 3.
Por eso les digo que el tamaño no importa. ¿Y por qué? Esto es bien simple. La magnitud del esfuerzo axial depende de dos variables. Depende de la carga y depende del área de la sección transversal. Es muy importante eso. Si nosotros regresamos a la diapositiva anterior, vamos a apreciar que el esfuerzo axial en ningún momento depende de la longitud del elemento. Eso quiere decir entonces que el esfuerzo en las tres probetas que se muestran aquí a continuación es exactamente el mismo, a pesar de que las longitudes son distintas. Sin embargo, no va a ser así con el tema de la deformación. La deformación, o más bien en la deformación, sí está de manera implícita involucrada la longitud. ¿Y qué va a pasar? Que entre mayor sea la longitud, la deflexión o la deformación va a ser mayor. Por otro lado, como les había mencionado, el esfuerzo axial es un esfuerzo promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener el mismo valor en toda la sección transversal. Un error muy común que cometen los estudiantes es que a la hora de intentar sacar un esfuerzo axial, en lugar de sacar el área de la sección transversal, sacan alguna área que generalmente es longitudinal. Seguramente se estarán preguntando, oiga, profe, ¿y por qué siempre tenemos que sacar el área de la sección transversal? Aquí podemos apreciar que es esta que tenemos aquí. Sin embargo, a lo mejor alguien podrá decir, maestro, ¿y qué pasa si nosotros sacamos esta área que se alcanza a visualizar aquí? Estamos hablando del mismo elemento. Y sí, en efecto, estamos hablando del mismo elemento, pero hay dos cuestiones aquí. Si nosotros sacáramos esta área lateral, primero se perdería el principio de que el esfuerzo axial es carga entre área siempre y cuando éstas sean perpendiculares entre sí. Si nosotros calculamos, ingenieros, esta área, eso quiere decir entonces que la carga no va a ser perpendicular al área, sino que más bien va a ser paralela. Ahora bien, ¿por qué siempre vamos a hablar en la gran mayoría de las ocasiones con los esfuerzos normales, ¿por qué hablamos de la sección transversal? Bueno, porque si nosotros vamos a imaginarnos que tenemos este bloque rectangular que se muestra aquí. Si nosotros sacamos el área de esta sección, de las dos secciones traseras y de esta sección que es la sección transversal, nos podríamos dar cuenta de algo. El área menor se encuentra aquí, ingenieros. Generalmente el área menor se encuentra en la sección transversal de los elementos. Y bueno, ¿qué quiere decir esto de que haya un área menor? Al haber un área menor, ingenieros, observen qué es lo que pasa. Si el área aumenta, ¿qué va a pasar con el esfuerzo? Va a disminuir. Son inversamente proporcionales. Si el área disminuye, entonces este esfuerzo va a aumentar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si nosotros tenemos el área menor del elemento, quiere decir que estamos obteniendo el esfuerzo máximo de este. Por eso es que generalmente vamos a ver en capítulos posteriores cómo el área transversal siempre es el área que nosotros estamos intentando definir, porque es la menor y al ser el área menor, nuestra magnitud de esfuerzo pues tiene que ser mayor. Entonces, como quien dice, los puntos críticos en un elemento de máquina pues los vamos a encontrar actuando sobre el área transversal. Ahora bien, como estamos hablando del esfuerzo axial, también sería importante determinar o más bien definir una condición adicional, no tanto para sacar el esfuerzo, para obtenerlo, sino más bien para involucrar solamente ese tipo de esfuerzo axial. ¿A qué me refiero? Vamos a ver. Tenemos dos ilustraciones. La ilustración de la izquierda nos muestra una carga céntrica, mientras que la ilustración de la derecha nos muestra una carga excéntrica. Como saben, el término céntrico y excéntrico tiene que ver con la posición del centro con algún otro objeto. En este caso, cuando hablamos de carga céntrica, quiere decir esto que la carga está pasando justamente
por el centro de la sección. Aquí nosotros lo podemos apreciar cómo pasa por el centroide. Es más, esta línea punteada en la mecánica de materiales se conoce como eje neutro. Probablemente dirán, oiga, ¿y qué es un eje neutro? Necesitamos partir por ahí. Ingenieros, cuando hablamos de un eje neutro, estamos hablando de un eje centroidal. Es lo mismo, me quedé igual, maestro. Un eje centroidal, Inges, es un eje por donde pasa el centroide. En este caso, observen, nosotros tenemos un rectángulo o tenemos un cubo. Bueno, no un cubo, tenemos un prisma rectangular. Entonces, ingenieros, ¿qué pasa? Pues sabemos que el centroide de este prisma rectangular se encuentra justamente en el centro. Cuando hablamos de centroides, ¿a qué nos referimos? Es un punto donde la masa del elemento está equilibrada. Si, por ejemplo, yo pusiera una aguja justamente en el centroide para cargar el elemento no se caería. Estaría sobre la aguja en equilibrio, porque las cargas de la izquierda son contrarias e iguales a las de la derecha, las de arriba a las de abajo, y entonces estamos obteniendo el punto de equilibrio geométrico, Inges. Entonces, este centroide, ¿qué quiere decir? Que va a tener 3 coordenadas. Va a tener una coordenada en X, una coordenada en Y y una coordenada en Z para poder ser ubicado. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que va a tener 3 ejes centroidales que pasen por este centroide. Por ejemplo, si nosotros suponemos que en la vertical se encuentra el eje de las Y, en la horizontal de las X y en esta dirección en Z, ¿qué podemos decir nosotros al respecto? Bueno, pues podríamos decir que este eje es un eje centroidal, ingenieros, con respecto de Y. Es un eje centroidal que va con la Y. Sin embargo, como ya se están dando cuenta, pues vamos a tener otro eje centroidal que va a pasar justamente por la X y otro eje centroidal que va a pasar por el centro, pero va a ir en la dirección de Z. A nosotros, cuando hablamos de eje neutros, como ya pudimos ver, va a haber 3 ejes neutros, uno en X, otro en Y y otro en Z. El eje neutro que a nosotros nos interesa para este tipo de esfuerzo y para algunos otros adicionales va a ser el eje centroidal que es perpendicular al plano. Aquí que podemos apreciar que nuestro plano es este que se muestra aquí, Inges. Así es, este plano, como se puede ver, es la sección transversal del elemento y el eje centroidal perpendicular a este plano es el que se muestra con líneas punteadas. Ahora bien, por lo tanto, podemos decir que para que haya un esfuerzo axial, pues la carga tiene que venir en dirección del eje neutro para que de esta manera solamente tengamos un esfuerzo axial. Sin embargo, ingenieros, ¿qué pasa si por otro lado nosotros decimos, ¿saben qué? Pues aquí nosotros tenemos una fuerza, pero la sección transversal que queremos analizar se encuentra en esta posición. Si esto ocurre, ¿qué podemos ver? Pues que la carga efectivamente es perpendicular al área. Ya desde aquí ya sabemos que existe una carga axial que me va a generar un esfuerzo axial. Sin embargo, ingenieros, algo que se puede apreciar es que vean en dónde está el centroide de la sección. Ahí está el centroide de la sección y podemos apreciar que la línea de acción de esa carga no está pasando necesariamente por ese centroide. Por lo tanto, eso quiere decir que no tenemos una carga céntrica, sino que más bien es una carga excéntrica. Y cuando nosotros tenemos cargas excéntricas, ingenieros, pues lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a tener una carga axial, ya lo habíamos visto, en el momento de que es perpendicular la carga al área, la carga axial se hace presente. Pero además vamos a tener un momento. Así es, cuando las cargas no pasan por el eje neutro, ingenieros, y pasan a una distancia d, como aquí se muestra, del eje neutro de mi sección, entonces, en este momento,
válgame la redundancia, se genera un nuevo momento. Aquí ustedes lo pueden apreciar expresado en el diagrama de cuerpo libre. Y este nuevo momento, ingenieros, en este caso en específico, es un momento de flexión, que por lo tanto, más adelante vamos a ver que este momento de flexión me va a producir un esfuerzo de flexión. Sin embargo, ahorita no nos vamos a adelantar. Solamente es necesario que aprecien cómo las cargas tienen que ser céntricas, al menos en esta primera unidad. Ahora vamos a hablar de las deformaciones o deflexiones. En este caso, ¿qué podemos apreciar? Vean, del lado izquierdo nosotros tenemos una figura con dos probetas. La probeta del lado izquierdo es una varilla la cual está en condiciones normales, es decir, todavía no le cargamos, válgame la redundancia, algún peso o alguna carga. En la figura de la derecha, aquí nosotros le estamos aplicando una carga de 2P. Como comportamiento normal en los materiales, sabemos que va a haber una deformación o va a haber una deflexión. ¿Y esto qué quiere decir entonces? Pues que el elemento va a cambiar de longitud. Entonces, por lo tanto, podemos apreciar de que cuando nosotros obtengamos la deflexión, esta deflexión expresada como la letra delta no quiere decir otra cosa más que la distancia entre dos puntos. En este caso, nosotros podemos ver que es la comparación de distancias o de posiciones entre el punto inicial, que es cuando la varilla todavía no estaba cargada, al punto final, que es cuando la varilla ahora sí se encuentra cargada. Ese cambio de longitud, ingenieros, o de desplazamiento, pasar de esta posición C a esta posición C en una misma línea que está en la dirección Y, entonces a esto le vamos a llamar deflexión. Por otro lado, ingenieros, vamos a adentrarnos un poco más en un término que a mí me agrada bastante, es porque es sumamente útil, sin embargo, es un poco abstracto el imaginarlo. Estamos hablando de la deformación unitaria. Ahorita yo les hablaba de deformación o de deflexión y la expresábamos como con esta letra delta y veíamos que era la comparación de dos distancias o simplemente algo que conocemos como desplazamiento. Sin embargo, cuando hablamos de deformación unitaria, estamos hablando de otra cosa que no es totalmente distinta, no lo es, pero no es exactamente la deflexión. Si ustedes revisan algún libro, se van a dar cuenta que el libro dice: la deformación unitaria es un elemento o una longitud por unidad de longitud, o una deformación por unidad de longitud. Y de hecho, vamos a poder apreciar de que si tenemos, a ver, un cambio de longitud por unidad de longitud, si está en metros sobre metros, pues mi deformación unitaria es adimensional. Si está en pulgadas sobre pulgadas, la deformación unitaria es adimensional. Y así es como funciona, ingenieros. La deformación unitaria va a ser una deformación adimensional. ¿Por qué? Porque esa deformación, que está expresada con la letra epsilon, nosotros la vamos a poder determinar y vamos a ver cómo, aquí se muestra en la figura, es un desplazamiento en función de la longitud. ¿Qué quiere decir esto? Que el desplazamiento, ingenieros, ¿en qué va a estar? En pulgadas. La longitud está en pulgadas. Pulgada entre pulgada, pues se convierte en una unidad adimensional. Ese es el detalle, ingenieros. Otra cosa, para que quede más claro este término de deformación unitaria, gracias a esta deformación unitaria es que nosotros, ingenieros, podemos relacionar los esfuerzos y las deformaciones. Y esto es bien simple. Vean, esta ecuación que tenemos aquí me está expresando la deformación unitaria en función de ¿qué? En función del desplazamiento y de la longitud.
Sin embargo, ingenieros, si vemos esta ecuación, podemos apreciar de que aquí también vamos a tener la deformación unitaria. Si despejamos esta E, a esta E le vamos a llamar el módulo de elasticidad, entonces vamos a tener que es sigma entre E. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser sigma, que nosotros sabemos que es el esfuerzo, entre el módulo de elasticidad. Oiga, profe, ¿y qué propiedades tiene ese módulo? Las propiedades del módulo de elasticidad son pascales. El esfuerzo está expresado en pascales. Por lo tanto, vean cómo esta deformación unitaria puede estar o ya sea en función de la deformación y de la longitud o en función del esfuerzo y del módulo de elasticidad. De tal manera, ingenieros, que, si ustedes observan, estamos hablando exactamente de la misma deformación unitaria. Eso quiere decir, Inges, que si yo igualo ambos términos, aquí yo igualo esta deformación unitaria con esta deformación unitaria, ¿qué voy a tener como resultado? Pues vean, primero, esta deformación unitaria, que es esfuerzo entre módulo de elasticidad, podemos apreciar que este sigma es un esfuerzo normal. Hay dos esfuerzos normales, pero en este caso nosotros estamos hablando en específico del esfuerzo axial. Entonces, como estamos hablando del esfuerzo axial, nosotros sabemos que el esfuerzo axial es carga entre área. Y entonces vean cómo seguimos teniendo la misma igualdad, exactamente la misma. Sin embargo, ahora ¿qué podemos apreciar, ingenieros? Que si estos términos nosotros los igualamos, ¿a qué? A estos dos términos, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a tener, al despejar, vamos a tener que el P entre E, que es lo que ya teníamos, y A va a estar en función, o más bien lo vamos a tener que multiplicar por esta L. Es decir, ingenieros, ¿qué va a pasar con esta L? Esta L va a pasar hacia el otro lado, multiplicando porque está dividiendo, y nos va a quedar despejado esta deflexión. Aquí nosotros lo podemos apreciar, y por lo tanto, Inges, ¿qué podemos decir? Pues que esta deflexión la vamos a poder obtener a partir de esta ecuación que se muestra en color rosa. Sin embargo, es muy importante hacer una anotación. La deformación o la deflexión que vamos a tener aquí, Inges, va a ser solamente causada por una carga axial. ¿Por qué? Porque recuerden que esta expresión sale ¿de dónde? Pues sale de una carga entre el área, lo cual nos va a representar un esfuerzo axial. Así es como funciona, ingenieros, y así es como vamos a poder determinar las deformaciones en elementos cargados axialmente. Por otro lado, otra anotación más. Podemos apreciar de que al menos esta ecuación sí está en función de la longitud. Y si la longitud aumenta, podemos apreciar que es directamente proporcional a la deflexión. Si esta longitud aumenta, pues la deflexión también va a aumentar. Es como si, por ejemplo, no es lo mismo que dos estudiantes agarren un pedazo de alambre de 30 centímetros con unas pinzas y lo quieran tensionar. Se van a dar cuenta de que va a ser muy complicado provocar una deformación, al menos que sea visible, cada uno jalando hacia los extremos. Pero ¿qué pasa, Inges, si en lugar de ese alambre, ese pedazo de alambre, vamos a llamarle recocido, que es de 30 centímetros, ¿qué pasa si fuera de 2 kilómetros? Si ese alambre fuera de 2 kilómetros, seguramente a la hora de que ambos estudiantes tiren del cable con esas pinzas, podrían obtener una deformación más visible. ¿Por qué? Porque al tener una longitud muy grande, pues vamos a tener deformaciones también muy grandes. Y muy grandes es algo relativo, porque las deformaciones, como estamos hablando de aceros, ingenieros, y estamos hablando de límites elásticos, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de las deformaciones plásticas que nosotros vamos a ver tratan, o más bien son imperceptibles al ojo humano. Para nosotros poder ver la deformación es realmente complicado. Necesitamos instrumentos de medición para poderla obtener.
nos vamos a saltar este ejercicio, lo vamos a ver más adelante, pero ya lo vamos a ir haciendo en tiempo real. Ahora, ingenieros, vamos a ver otro tipo de esfuerzo que le vamos a llamar esfuerzo cortante. ¿Y qué es este esfuerzo cortante? Este esfuerzo cortante, ingenieros, lo podemos representar como una carga entre área. Y se representa el cortante como una letra tau, que es esta que se muestra en la pantalla. Sin embargo, probablemente alguien dirá, a ver maestro, el esfuerzo axial es carga entre área y el esfuerzo cortante es carga entre área. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, ingenieros, es que, en efecto, ambos esfuerzos son carga entre área, el axial y el cortante. Pero en este caso, ingenieros, lo que cambia con ambas ecuaciones, aparte de la naturaleza del esfuerzo, es la aplicación de la carga. En los esfuerzos axiales, nosotros veíamos que la carga tenía que ser perpendicular a la sección o perpendicular al área transversal. Con el esfuerzo cortante, ingenieros, en este caso, la carga tiene que ser paralela a la sección que nosotros estemos analizando, o en este caso a la sección transversal. Para muestra basta un botón. Podemos apreciar, ingenieros, esta barra como se muestra en la pantalla. El corte que nosotros hicimos está justamente a la mitad de la barra. ¿Qué quiere decir? Pues que esa barra, Inges, va a tener una sección perpendicular. ¿Estamos de acuerdo? Va a tener una sección perpendicular esa barra, la cual, a ver si me permite, sí, vendría algo más o menos, ahí van a disculpar el dibujo, algo más o menos así. Esa sería mi sección perpendicular, aquí vendría y todo esto vendría más o menos así. Ups, no quedó muy bonito, pero es nada más para que se den una idea, ingenieros. Ahí está. Entonces, la sección perpendicular de esta barra sería esta que tenemos aquí, porque aquí está nuestro corte. ¿Y qué quiere decir esto? Eso quiere decir, ingenieros, que, observen, la carga es paralela a nuestro plano de corte o a nuestra sección transversal. Seguramente se preguntarán, oiga, profe, ¿y en qué casos esa carga podría ser perpendicular? Bueno, pues esa carga podría ser perpendicular si la carga viniera en esta dirección, que está la flecha azul. Sin embargo, ingenieros, ¿qué podemos apreciar? Que no viene en dirección perpendicular la carga P, sino que viene de manera paralela. Y eso quiere decir que al tener una carga paralela al plano, pues vamos a tener un esfuerzo cortante, así como se puede apreciar. Seguramente dirán, oiga, profe, ¿y si nosotros tuviéramos una carga que viene en esta dirección? Pues, ¿qué creen? Que esa carga también me generaría un esfuerzo cortante. ¿Por qué? Porque la carga sigue siendo paralela al plano. Sin embargo, para que sea un esfuerzo axial, necesariamente la carga debe de ser perpendicular al plano, como se muestra en esta línea azul. Por eso es que el esfuerzo cortante se puede generar en dos direcciones, Inges. Vean cómo, ya sea que esta carga me puede generar un esfuerzo cortante, o esta carga de aquí también me va a generar un esfuerzo cortante. Y esfuerzos axiales, pues solamente la carga en una dirección es que me va a generar esos esfuerzos axiales. Por eso, más adelante, vamos a ver cómo los esfuerzos normales actúan en una dirección y los esfuerzos cortantes actúan en un plano. ¿Qué quiere decir? Que van a actuar en dos dimensiones. Este es uno de los ejemplos más claros y clásicos que tenemos de los esfuerzos cortantes, Inges. Un perno sometido a cargas. ¿Y qué podemos apreciar de este perno que está sometido a cargas? Pues vean, aquí nosotros podríamos analizar diferentes factores, pero si queremos analizar el esfuerzo cortante en el perno, pues forzosamente tendríamos que hacer lo siguiente. Primero, poner el área de la sección transversal. Como ustedes saben, es como si yo hiciera un corte, y esa sería el área circular del perno, es la sección transversal. Y entonces, ¿qué pasaría? Pues que a este perno yo le puedo poner
una carga, ingenieros. Vamos a ponerle una carga aquí, que es una carga P, y vamos a poner una carga hacia abajo, que va a ser una carga que le vamos a llamar P'. Obviamente P y P' tienen la misma magnitud, Inges, solamente distinto sentido. ¿Por qué? Pues para mantener el equilibrio. Entonces, observen, si nosotros estamos analizando, ingenieros, el perno, nuestro plano de corte podría ser aquí, miren. Y entonces, nuevamente, esta línea o esta área que yo tengo en azul la podría recorrer aquí, miren. Y decirles, miren chicos, esta es la sección transversal del perno. Esta es la que nosotros tenemos que determinar. ¿Y qué podemos apreciar de esa sección transversal? Que ambas caras, o más bien ambas fuerzas, son paralelas a la cara. Por eso es que en este perno el esfuerzo cortante, o más bien existe un esfuerzo cortante. Cuando analizamos pernos, Inges, se van a dar cuenta que siempre lo más interesante de analizar un perno va a ser el esfuerzo cortante. También existe otro tipo de esfuerzo que se llama esfuerzo de aplastamiento, pero bueno, eso ya lo veremos, esto ya se sale del enfoque, pero a modo de cultura general, esos esfuerzos de aplastamiento son los esfuerzos que me provoca la parte que está en contacto con el perno, provocado por una carga. Y también se obtienen como si fuera un esfuerzo normal, carga entre área. Solamente que en ese caso se utiliza la carga proyectada por el perno, como si fuera un rectángulo. Pero bien, eso es otro tema que, si nos queda tiempo, lo podríamos abordar con mucho gusto. Lo que quiero que quede claro, Inges, es de que vean cómo en un perno vamos a tener esfuerzos cortantes, vean cómo va esta carga hacia arriba y cómo va esta carga hacia abajo. Sin embargo, mucha atención. Seguramente alguien estará preguntándose, oiga maestro, pero a ver, yo sé que la carga P viene hacia arriba, pero si nosotros hacemos un corte en esta sección de esta pieza, pues vamos a ver que la carga va a ser paralela al plano. Entonces ya no va a existir, perpendicular al plano. Si esto ocurre, entonces ya no va a existir un esfuerzo cortante, va a ser un esfuerzo axial. Y sí es cierto, eso sería correcto si alguien lo está pensando. Si nosotros analizamos el esfuerzo aquí, pues sabríamos que va a haber un esfuerzo axial. Sin embargo, son dos elementos distintos. Eso depende de lo que ustedes quieran analizar. Si analizan el perno, van a tener que utilizar esta área. Si utilizan el eslabón, que es este que tenemos aquí, pues van a tener que utilizar el área de la sección transversal. En uno tendríamos esfuerzos cortantes, en otro vamos a tener esfuerzos normales o esfuerzos axiales, así como se puede apreciar. Esta misma representación del perno, ingenieros, nosotros la podemos representar o la podemos ver a través de una ilustración donde aparecen los diagramas de cuerpo libre. Observen, ingenieros, cómo aquí, en esta primera ilustración, estamos representando exactamente esto que aparece en la vida real. Vean cómo tenemos el perno y tenemos los dos elementos, los cuales están sometidos a una carga. Bueno, la realidad de las cosas es que solamente hay una carga y esta F' es la reacción. Entonces, ¿aquí qué pasaría, Inges? Pues aquí pasaría que el área transversal, nuestro corte sería aquí, miren. Aquí sería nuestro corte. ¿Qué quiere decir? Pues que el área transversal del perno, que es el área circular, pues vendría algo más o menos aquí así. Ups, ya me pasé, me quedó muy feo, pero espero no se fijen. Sin embargo, ingenieros, se puede dar el caso como este que se muestra aquí. De hecho, es muy común en los pernos encontrar esta configuración. ¿Qué se puede apreciar? Que vean, Inges. En el primer caso, nosotros tenemos algo que se llama esfuerzo cortante nada más. Si desean agregarle algún término adicional, le podrían llamar esfuerzo cortante simple. Sin embargo, en los libros generalmente se conoce como esfuerzo cortante solamente. Sin embargo, ingenieros, observen qué es lo que está pasando en la siguiente ilustración. Aquí, si nosotros dibujamos el diagrama de cuerpo libre, en uno de los pernos, pues obviamente la fuerza F va a venir a la derecha, pero estos dos eslabones se van a oponer al movimiento para mantener el equilibrio. ¿Qué quiere decir esto?
Que vean cómo en esta configuración solamente tenemos una fuerza de reacción oponiéndose al movimiento y aquí tenemos dos fuerzas de reacción oponiéndose al movimiento. Cuando esto ocurra, ingenieros, vamos a llamar a este tipo de configuración doble cortante. Y entonces, ¿qué quiere decir doble cortante? Primero, vean cómo el cortante simple es carga entre área. Cuando nosotros tenemos un doble cortante, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que ahora la fuerza, atención, la fuerza se divide entre dos, obviamente para mantener el equilibrio, ingenieros. Y entonces, en este cortante, ¿qué fuerza va a actuar? Pues va a actuar F entre 2, así como lo pueden apreciar. ¿Por qué? Porque no está actuando la F completa, porque parte de esta área se está yendo, o más bien, parte de esta sección está cargando, pero ¿qué creen? También parte de esta sección que está en contacto con el eslabón de abajo también está cargando. Y entonces, ingenieros, ¿qué podemos decir? Que primero, la fuerza se divide entre 2 y entonces obtendríamos esta ecuación. La fuerza dividida entre 2 entre el área. Pero si se les hace más fácil visualizar la segunda opción, donde decimos, a ver, aquí esta fuerza se está distribuyendo en dos áreas. El área de arriba, provocada por el eslabón superior, y el área de abajo, provocada por el eslabón inferior. Entonces, en ese caso, vamos a tener que es la fuerza dividida entre dos áreas. Y vean, ingenieros, cómo, en efecto, estas ecuaciones que nosotros tenemos aquí van a ser exactamente las mismas, porque al pasar el 2 hacia abajo, vamos a obtener esta ecuación que tenemos aquí. Y así es como funciona, ingenieros, el cortante doble, con estas dos ecuaciones que están ilustradas en color rojo. Ahora hablemos del diagrama de esfuerzo de formación. Algo que podemos apreciar en estos diagramas de esfuerzo de formación es que del lado izquierdo tenemos un diagrama de un acero al bajo carbono. Muchos conocen este tipo de aceros como aceros dulces. Sin embargo, generalmente cuando comenzamos con el estudio de las propiedades de los materiales, nos encontramos casi siempre con un diagrama de esfuerzo de formación de un acero de bajo carbono. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe, ingenieros, a que en este tipo de aceros las curvas son muy prolongadas y nos permite determinar cada una de las zonas de interés que existen en estos diagramas. Por ejemplo, podemos apreciar en el lado izquierdo un diagrama de acero al bajo carbono, mientras que del lado derecho tenemos una aleación de aluminio. Vemos el comportamiento de las curvas y podemos ver que el comportamiento es más pronunciado en la ilustración del lado izquierdo que en la ilustración del lado derecho. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de las zonas que tiene cada uno de estos diagramas. Vamos a comenzar, ingenieros, hablando de esta zona que nosotros tenemos aquí. Esta primera zona. Como pueden apreciar, inges, esto aparentemente es una línea. La realidad es de que en la práctica no es una línea recta. Sin embargo, se asemeja al comportamiento de una línea recta. Eso sí va a tener. Pero nosotros, de manera teórica, vamos a decir que es una línea recta. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que esa línea va a ser una línea de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si nosotros aumentamos, por poner un ejemplo, una unidad de deformación, se va a aumentar una unidad de esfuerzo. Si aumentamos 2 unidades de deformación, entonces vamos a aumentar 2 unidades de esfuerzo y así sucesivamente. Quiere decir que el comportamiento de esfuerzo de formación en esta línea es proporcional, o en este caso, ¿qué podemos apreciar también? Vean cómo hay una línea punteada en la parte de abajo. Pues, ¿qué creen? Que esta área que se encierra dentro de esta línea rosa y dentro de esta línea punteada, a esta área nosotros le vamos a llamar área de proporcionalidad. ¿Y qué quiere decir el área de proporcionalidad? Como ya lo habíamos dicho, que es un área
donde el esfuerzo es proporcional a la deformación, como se puede apreciar. Sin embargo, algo que podemos apreciar aquí, que aparece como sigma con subíndice y, es algo que llamamos como límite de cedencia. ¿Y qué quiere decir este límite de cedencia, ingenieros, en este diagrama de esfuerzo-deformación? El límite de cedencia es un límite, como pueden apreciar aquí, en el cual, al ser rebasado por el elemento, entonces el elemento comienza a tener deformaciones plásticas. ¿Qué quiere decir esto? Mientras nosotros trabajemos dentro de esta línea o dentro de esta área de proporcionalidad, ingenieros, si nosotros cargamos un elemento, entonces ese elemento, a la hora de retirar la carga, va a regresar a su forma original, como si fuera una liga. Por eso decimos que estamos trabajando en un rango elástico. Sin embargo, ingenieros, al momento de que nosotros llegamos a este punto, vamos a decir que este es el límite elástico, donde si nosotros rebasamos este límite elástico, entonces, ¿qué va a pasar? Van a pasar dos cosas. La primera, si nosotros retiramos la carga, entonces el elemento ya no va a regresar a su forma original, va a tener una deformación permanente. A estas deformaciones permanentes se les conoce como deformaciones plásticas. Entonces, se puede decir, ingenieros, que una vez que nosotros rebasamos este límite de proporcionalidad, entonces les decía que pueden ocurrir dos cosas. La primera es que el elemento ya no va a regresar a su forma original, sino que se va a quedar deformado, con una deformación permanente o deformación plástica. Pero además hay otro detalle también muy importante, y este detalle importante es que a partir de este punto ya no es proporcional el esfuerzo y la deformación. Como podemos apreciar, ya esa proporcionalidad se pierde y empezamos a tener ciertas curvaturas, lo cual rompe con esa proporcionalidad. Como pueden apreciar, aquí nosotros le llamamos, esta zona se llama zona de cedencia. ¿Qué quiere decir? Pues es la zona, ingenieros, donde nosotros estamos teniendo deformaciones plásticas. A partir de aquí empiezan las deformaciones plásticas si nosotros seguimos estirando el elemento o seguimos aplicando una deflexión cada vez más prolongada. Después de pasar de la cedencia, vamos a pasar a algo que se llama endurecimiento por deformación. Después vamos a pasar a la estricción. Para muestra basta un botón, vamos a poner un ejemplo muy simple para ver cada una de estas zonas del esfuerzo, del diagrama de esfuerzo-deformación. ¿Cómo queda este ejemplo? Vamos a imaginarnos que vamos a alguna tienda de autoservicio y nos dan una bolsa de las que daban antes para meter nuestros artículos. Esas bolsas, ¿qué pasaba? Si nosotros le aplicamos una carga ligera, vamos a suponer que nosotros doblamos la bolsa de tal manera de que nos quede así como si fuera una hebra, así como que le hacemos rollito la bolsa. ¿Qué va a pasar? Si nosotros aplicamos una carga moderada, pues esa bolsa va a regresar a su forma original, porque es elástica. A lo mejor es algo imperceptible para nuestros ojos, pero créanme, mientras no se rebase con esa deformación el límite de proporcionalidad, va a regresar a su forma original. Pero ¿qué pasa cuando nosotros aplicamos más fuerza? Intentamos estirar esa bolsa. En el momento en el que nosotros empezamos a estirar de más esa bolsa, ahí sí vamos a poder apreciar claramente cómo empieza a aumentar la longitud de ese elemento. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros seguimos estirando esa bolsa, va a llegar un momento en el que primero va cediendo bien, vamos estirándola, va aumentando su longitud, pero llega un momento en el que se pone esa bolsa más resistencia. Y la fuerza que nosotros estábamos aplicando sobre ella, pues de repente ya no es suficiente para seguirla deformando. ¿Qué necesitamos? Necesitamos aplicar una fuerza adicional para seguirla rompiendo. Pues ¿qué creen? En el momento en el que esa bolsa comenzó a deformarse, estamos hablando de que estaba en el módulo de cedencia. Sin embargo, en el momento en el que se puso, o más bien se requiere una fuerza mayor para romper esa bolsa,
o para despegarla, entonces estamos entrando en la zona de endurecimiento por deformación. Y entonces es cuando, como decimos coloquialmente, se pone bien dura la bolsa para poderla romper. Después, en el momento en el que nosotros damos un tirón más, ¿qué pasa con esa bolsa? Bueno, pues primero empieza a cambiar de color porque se pone, vamos a suponer que era gris y se empieza a poner en color blanco algunas secciones. Pero también pasa algo muy importante. En esas secciones que cambian de color, podemos apreciar de que la sección o el área transversal de esa bolsa disminuye. Se hace bien delgadita la bolsa. Justamente antes de romperse podemos apreciar que la bolsa disminuyó su sección transversal. En ese momento en el que claramente se nota la disminución de la sección en la bolsa, vamos a notar que estamos en esta zona que se llama zona de estricción. Estamos a un paso de la ruptura. Si nosotros aplicamos un esfuerzo más, ingenieros, entonces esa bolsa se va a romper. Como pueden apreciar, vean el comportamiento de un diagrama de esfuerzo de formación. ¿Qué puede pasar? Vamos a tener una resistencia justamente en el máximo superior de esta curva, o más bien vamos a llamarle en el máximo nada más, no máximo superior. En el máximo de esta curva vamos a ver que tenemos un esfuerzo, que le vamos a llamar en la mecánica de materiales esfuerzo último. ¿Y qué hace este esfuerzo último, ingenieros? Este esfuerzo último lo que hace es, más bien, al rebasar este esfuerzo máximo o este esfuerzo último, comienza a desprenderse, comienza a hacerse más delgada la sección y estamos a un paso de romper esa bolsa, hasta que de pronto llega la ruptura. Como les acabo de mencionar, en el momento en el que se vence el esfuerzo último, comienza el proceso de estricción, que es este proceso, el adelgazamiento de la sección. Y entonces, ingenieros, después viene pues lo esperado, que es la ruptura. Les hago el ejemplo de la bolsa porque si yo les dijera, miren, ingenieros, agarren un col roll de 1 pulgada e intenten estirarlo, y en cuanto vean que ustedes que se empieza a deformar, defórmenlo más todavía para que vean cómo su sección se va a disminuir. Entonces, pues eso es algo imposible, ¿no? Al menos hacerlo con la mano. Por eso puse el ejemplo de una bolsa. Considero que con esto va quedando más claro porque todos hemos agarrado una bolsa en alguna ocasión y desde luego que la hemos estirado para intentar romperla. Ahora vámonos con el diagrama del lado derecho. Con este diagrama del lado derecho, ingenieros, nosotros podemos apreciar de que vamos a tener un diagrama de esfuerzo de formación, pero con un aluminio. ¿Qué se puede apreciar aquí? Primero, esta línea que podría ser la línea de proporcionalidad, pues en realidad se asemeja menos a una línea que en el diagrama pasado, cuando hablamos de un acero al bajo carbono. Segundo punto, como pueden apreciar, al ser una curva más continua que la que nosotros teníamos aquí, o vamos a llamar que no tiene cambios de curvatura, ¿sí? O prolongados, entonces es más complicado encontrar el punto de endurecimiento por deformación, el punto de estricción. Todos los materiales, ingenieros, tienen sus diagramas de esfuerzo de formación. Absolutamente todos. Nada más que, pues obviamente, el comportamiento va a ser distinto, ingenieros. Y a lo mejor alguien de ustedes se estará preguntando, oiga, maestro, ¿y entonces cómo le hacen aquí para obtener estas zonas de endurecimiento por deformación, estas zonas de estricción? Bueno, Inges, pues aquí en este primer diagrama son muy pronunciadas, no hay tanto problema, pero en este segundo diagrama, ingenieros, todo lo hacen de manera experimental. Se necesita hacer, aquí también, desde luego, pero aquí es más simple porque nos ayuda mucho el comportamiento, se hace algo muy visual. Aquí no, ingenieros, aquí los fabricantes del material necesitan hacer, en este caso, pruebas de tensión para determinar cada una de las zonas que se muestran en el diagrama de acero de formación, de esfuerzo de formación de un acero de bajo carbono. Ahora bien, ingenieros, estos dos diagramas que estamos viendo aquí son de materiales frágiles. Son de materiales dúctiles.
Ahora bien, ingenieros, estos diagramas de esfuerzo de formación que estamos viendo aquí corresponden a materiales dúctiles. Si nosotros hablamos de materiales frágiles, estamos hablando de un comportamiento totalmente distinto. Seguramente se estarán preguntando, oiga, profe, ¿y qué es un material dúctil? ¿Qué es un material frágil? ¿Y cuándo sabemos cómo identificarlos? La realidad de las cosas es que hay muchas definiciones para poder identificarlos. Yo me quedo con la que dice el señor Norton, la cual nos dice que al momento de que un elemento de máquina, por ejemplo, un elemento sometido a tensión, se rompe por completo, ingenieros, y tuvo una deformación de aproximadamente entre el 5 y el 10% de la longitud original, estábamos hablando de un material dúctil. Cuando hablamos de un material frágil, ingenieros, pues ¿qué creen? Que las deformaciones tienen que ser menores a ese 5% antes de llegar a la ruptura. Como quien dice, muchachos, los materiales frágiles casi no tienen deformaciones antes de romperse. Vean este material que nosotros tenemos aquí, que es un acero dúctil. Vean todo este desplazamiento que tuvo para poder llegar a la ruptura. Ahora bien, Inges, les presento el diagrama de esfuerzo de formación de un material frágil. ¿Y qué podemos apreciar? Que si antes en el aluminio era bien complicado determinar las zonas por la curva que presenta en el diagrama de esfuerzo de formación, pues imagínense en este diagrama de este material frágil. ¿Qué podemos apreciar aquí, ingenieros? Esta no sabemos exactamente de qué material pertenece, pero sí sabemos que pertenece a un material frágil. Así que bien, Inges, ¿qué se puede apreciar? Que vean cómo aquí tenemos que recorrer una gran cantidad de desplazamiento para llegar a la ruptura, mientras que aquí necesitamos solamente un poco de desplazamiento para llegar a la ruptura. De hecho, ¿qué se puede apreciar, Inges? Que en estos materiales frágiles no tenemos módulos de cedencia totalmente definidos, generalmente. Sí lo hay, ingenieros, pero generalmente el módulo de cedencia es igual a la resistencia última, Inges. Vean cómo acá primero comienza la cedencia, en este material dúctil, aquí primero comienza la cedencia, y si se sigue esforzando, vamos a llegar al esfuerzo último. Acá no. Acá el esfuerzo último es muy cercano al esfuerzo de cedencia. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros llegar de la cedencia al esfuerzo último en un material dúctil, vean cuánto se tiene que deformar. Sin embargo, en un material frágil, pues prácticamente esos dos puntos, teóricamente, están en la misma zona, están en el mismo punto. ¿Qué podemos rescatar de aquí, ingenieros? Vean. Aquí se muestran dos probetas, ingenieros, las cuales fallaron, pero las probetas o la probeta del lado izquierdo está hecha de un material dúctil, mientras que la de la derecha, la izquierda está en un material dúctil, la de la derecha, ingenieros, está en un material o está hecha de un material frágil. Y observen cómo primero la probeta pues empezó a estirar, después entró al límite elástico, del límite elástico salió, empezó con el límite plástico, como se puede apreciar, y después continuó estirándose, llegó al punto de endurecimiento por deformación, hasta que después de pasar ese punto llegó a la estricción. Como lo podíamos ver aquí, ingenieros, la estricción es justamente esto que se puede ver aquí. Este adelgazamiento en la sección es provocado por la deformación que llegó o el esfuerzo que están en esa zona que se llama de estricción. Y entonces, de pronto, si se siguió aplicando el esfuerzo, falla el elemento. Pero, ¿qué podemos apreciar de aquí? Vean cómo la falla, ingenieros, que se está presentando, vean cómo quedó deformado el material. Este tipo de deformaciones son deformaciones plásticas y por eso es característico este tipo de comportamiento en materiales dúctiles.
Sin embargo, por otro lado, ingenieros, vemos cómo una probeta muy similar fue sometida a una prueba de tensión, pero esta está hecha de un material frágil. ¿Alcanzan ustedes a percibir alguna deformación en la sección? A simple vista, yo no alcanzo a percibir absolutamente nada. Seguramente sí las hubo, pero pues obviamente son mucho más pequeñas, ingenieros, que las deformaciones de un material dúctil. ¿Qué quiere decir? Que este material frágil prácticamente en cuanto empezó a deformarse, Inges, ¡pum!, tronó. Y por eso es que no nos aparecen, al menos a simple vista, esas deformaciones plásticas que nos aparecen en el material dúctil. Aquí está la diferencia, ingenieros, y otro ejemplo muy claro es, por ejemplo, si nosotros nos paramos sobre un vaso de vidrio. Si nos paramos sobre un vaso de vidrio, ¿qué va a pasar? Que si nosotros estuviéramos grabando, nos paramos, seguramente a la hora de que estamos arriba, el vaso de vidrio, si no se rompe, no va a experimentar una deformación, ya que, o bueno, sí la experimenta, pero es muy muy pequeña, ya que en cuanto si nosotros a simple vista percibiéramos una pequeña deformación o un cambio de longitud en ese vaso, pues les aseguro que sería el momento en el que el vaso se está rompiendo. Así es como funcionan los materiales frágiles y los materiales dúctiles, ingenieros. Entonces, ahora que nosotros estamos hablando de la mecánica de materiales, déjenme les platico algo. Todas las ecuaciones que vamos a ver en este curso, absolutamente todas, van a tener un efecto solamente en esta zona, que es la zona de proporcionalidad. En el momento, ingenieros, en el que un material tiene una deformación plástica, no elástica, sino plástica, entonces todas las ecuaciones que vamos a ver en este curso pierden efecto. Recuérdenlo, ingenieros, y esto va a ser para materias posteriores, para mecánica de materiales 2, para diseño de elementos mecánicos. Todos los modelos matemáticos que se ven funcionan, al menos en estas materias, sobre deformaciones elásticas. Ahora alguien podrá preguntarse, oiga, profe, ¿y entonces en qué momento nos interesa a nosotros calcular algún diseño que tenga deformaciones plásticas? Bueno, Inges, pues claro que los existen en la ingeniería, y un ejemplo muy claro de dónde se trabaja en esta zona de aquí, ingenieros, es en las láminas, en las operaciones de lámina o chapa metálica como se conoce. Las personas que se encargan de la chapa metálica, los ingenieros, ¿qué es lo que hacen, Inges? Hacen dobleces en la máquina. ¿Con qué intención? Con que ese doblez permanezca. Es decir, ese doblez que queremos que permanezca, ingenieros, no es otra cosa más que una deformación plástica. Y eso a nosotros nos interesa si estuviéramos elaborando chapa metálica. No es el caso, ingenieros, se sale del enfoque de este curso, así que nuevamente reitero, todas las ecuaciones que vamos a ver en la mecánica de materiales en este curso van a tener efecto solamente en la zona elástica, también llamada zona de proporcionalidad. Así que con esto vamos a dar por terminada la teoría y vamos a comenzar con la resolución de algunos ejercicios con el objetivo de que todo esto que se vio en la teoría vaya quedando más consolidado a través de la práctica, como puede ser la resolución de ejercicios. Así que, ingenieros, muchas gracias y cualquier comentario en la descripción del video o a través de Microsoft Teams. Saludos.